Hola chicos, chicas, percebes, ornitorrincos, bienvenidos de nuevo al canal de Crying Grumpies. Yo soy Chef Grumpy y hoy me voy solo y en la cocina. Así que supongo que ya os imagináis que hoy toca volver a cocinar y hablar de algo. En este caso, ¿de qué vamos a cocinar? Unos huevos de tigre. ¿Has dicho huevos de tigre? ¿Sabes lo que son los huevos de tigre? ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una trilogía, bueno, que ahora son 4 libros ya, estas cosas que tienen las trilogías crecientes, es como la guía del autoestopista galáctico o como los cuentos de Terramar, que yo recuerdo los cuentos de Terramar de Ursula K. Le Guin, del que ya os hablé, que cuando yo se lo pedí a los Reyes Magos, pedí la trilogía de 4 libros. Pero cuando yo lo leí eran 3 libros y cuando la pedí para los Reyes ya eran 4. Volviendo, ¿qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a cocinar los huevos de tigre y vamos a hablar de la saga de los huesos verdes o de Greenbone Saga. Una serie de libros de Fondalí. Empezamos, os cuento que son los huevos de tigre, son una manera de hacer una especie de estofado de huevos duros. Vamos primero a hacer un huevo duro, luego lo vamos a freír y luego lo vamos a acompañar. Yo no voy a tirar por la receta, es una receta china, ya veréis el porqué, es una receta china, más que nada porque va ligado con el tema de la tipología del libro del que vamos a hablar, un poquito, y es una receta china, pero que yo no voy a hacer de la manera más tradicional. Yo voy a coger esa base y la voy a traer, aunque siga siendo bastante asiática, vamos a poner, no dejaremos de ponerle soja, brotes de soja, pero no es la receta más clásica. La receta más clásica, si queréis, os la dejo aquí abajo, en uno de mis canales de cocina predilectos o favoritos cuando hablamos de cocina china, que se llama Chinese Cuisine Demystified, creo que se llama, y nada, es muy interesante. Y venga, vamos a arrancarnos. Lo primero que tenemos que hacer, la receta de hoy va a ser muy fácil. Vamos primero a hervir unos huevos, luego los vamos a pelar, los secaremos para que no tengan agua, los freiremos y aparte haremos un sofrito y los agregaremos en el sofrito, le pondremos unas gambas y dejaremos que hierva un poquito. Y para hacer eso, lo primero que hay que hacer es arrancar a hervir los huevos. En este caso, huevo de gallina normal y corriente, hay uno roto, no vamos a sacarlo porque la liamos gorda. Y simplemente los ponemos en agua sin sal para esto. Y los haremos... Vale, me está ya equivocando. Lo que os decía, vamos a ponerlos a hervir. Cuando arranquen el hervor, los dejaremos 6 minuticos más y ya estaremos. Y por otro lado, yo voy a empezar a ir cortando verduritas y esas cosas. Veréis que son 3 tonterías. Vamos a cortar espárragos, vamos a cortar ajo tierno, un poquito de judía verde y unos cuantos shiitakes. Y ahora ya puedo empezar a hablar de The Greenbone Saga. Lo primero decir de Greenbone Saga es, la autora es Fondalí, es una canadiense de 40 y pocos años, maestra en artes marciales y maestra de artes marciales, cinturón negro en algo, no me preguntéis en qué. Y ¿qué más era? Y consultora empresarial. Y veréis que todo eso se mezcla un poquito en lo que nos va a escribir, ¿no? Y dicho eso, ¿qué es de Greenbone Saga? Greenbone Saga nos narra, o es una historia que nos narra las aventuras y desventuras del clan Sin Cumbre, o No Peak, para el control de Keikon, que es un país, y más concretamente de la ciudad de Janlun. Eso sobre todo, y lo vamos a desarrollar a través de 3 libros, que son Jade War, Jade Legacy, o sea, la guerra del Jade, la ciudad de Jade, Jade City, ganadora del premio en 2018 a Mejor Novela de Fantasía, y finalista del premio Nebula, del mismo año, Guerra de Jade, o Jade War, del 2019,
y El legado de Jade, que es del 2021. Y este año, 2022, se supone que ha salido una precuela. Dicho eso, íbamos por... La historia nos narra las aventuras y desventuras, dicho esto, de el clan del Sin Cumbre en su pelea contra el clan de la montaña por controlar el Jade. El Jade, como sabéis, supongo que os debéis de haber dado cuenta, más que nada porque está en los 3 títulos, es algo importante en la historia. Bueno, la cosa es que en el país donde residen, o la isla donde residen nuestros protagonistas, que es la isla de Janlul, igual que el país, es el único productor del mundo de jade bioenergético, que básicamente es una droga, bueno, un algo que te da, del cual puedes utilizar para mejorar tus capacidades físicas, desde ir más rápido hasta pegar más fuerte, o aguantar balas, o incluso lanzar... no llegamos a hablar de lanzar un Kamehameha, pero sí lanzar ráfagas como de energía, por ejemplo, para desviar balas. Eso es una de las cosas que hacen los Greenbone. ¿Qué pasa? El jade este es malo. Cuando lo usas te vuelves loco, incluso te llegas a consumir matándote, a menos que seas un Greenbone o un huesos verdes, que le llaman en la traducción al castellano. No lo he mencionado, por cierto, en castellano el primer libro está traducida por Insólita Editorial. Se supone que el segundo libro está a punto de salir a la venta y ya está, ¿no? Eso es lo que tocaba decir de estos libros. Dicho esto, ¿qué pasa? ¿Huevos de tigre? Los aborígenes de la isla son incapaces de utilizar los poderes del jade. Que son los abuque, si no recuerdo mal. Los primeros colonos en la isla, que se mezclaron con los abuque, han conseguido una resistencia que les permite no volverse locos con la misma facilidad, ¿no? que una persona que no tenga un parentesco para con esta etnia, los abuque, que son la gente pues, que se encarga, por ejemplo, de la minería, del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Decir, evidentemente, que como esto es un trait genético, veremos cómo se pasa de gente, bueno, de unos a otros en la serie. Pues, por ejemplo, conoceremos a los ojos de piedra, que son aquella gente de familia que debería de ser capaz de utilizar jade, pero que ha nacido con el defecto genético, ¿de acuerdo? Es una de las cosas en las que versa sobre todo el segundo o tercer libro, ¿no? El defecto, lo que mucha gente considera mala suerte o defecto genético, y si lo es o no lo es, ¿no? De no ser capaz de utilizar el jade. Está muy pasado de moda, lo voy a hacer comillas, pero como el señor Juan de Vamos Juan, ¿no? Que las usaba para casi cualquier cosa. Dicho eso, íbamos por un poquito el setting, ¿no? A partir de aquí, los clanes antiguamente habían sido unos porque la ciudad estuvo controlada por un grupo por otro país, ¿no? Y, bueno, pues cuando hagáis cebollas tiernas, ajos tiernos y cosas de estas, yo os recomiendo que os guardéis la parte verde porque queda muy bien para poner en ensaladas y en sopitas y cosas por el estilo. Dicho esto, hasta ahora lo único que he hecho ha sido cortar en trozos de entre 4 centímetros y 5, bueno, un poquito los espárragos, la judía verde y un poquito de los shiitakes. Volvemos. Estábamos ¿en dónde estaba? Ya se me ha ido de la cabeza. Bueno, dicho eso, yo os he puesto un poquito en contexto, ¿no? Eso, sí. ¿Qué pasa? La producción del jade, bueno,
los clanes, por A o por B, en un momento se dividen y pasan de ser solamente un clan a ser una serie de clanes que, bueno, pues cada uno tiene, evidentemente, sus propios intereses económicos, etcétera. Porque lo que se me ha olvidado mencionar es que ya están hirviendo, ¿vale? Ahora dentro de un rato los sacaremos y miraremos si están ya cuando estén. Los clanes básicamente pues luchan entre ellos por el control de esta esencia, es cada uno de este producto. Y el tratamiento es como el de la mafia o las tríadas, ¿no? Son los clanes que no son gobierno, dominan la ciudad, dominan los negocios, son entidades de gobierno, llegan a ser, aunque teóricamente no puedan serlo, ¿no? Según el propio país, pero, por ejemplo, los clanes tienen barrios, donde ellos son los señores de todo y gestionan desde los locales de apuestas o se llevan un tanto por la protección, ¿no? Un poquito lo que sería, bueno, lo que hemos visto en casi cualquier película de mafiosos, ¿no? Y de tríadas, etcétera, etcétera, ¿no? Donde, bueno, pues yo voy al territorio de mi oponente y le quemo el local, me juran lealtad, sí, para cambio de no quemarlo me juran lealtad, y entonces como yo he venido y me has jurado lealtad, luego y te han jurado lealtad, yo vengo y luego te voy a quitar otro de tus locales, y así hasta el infinito. Y básicamente es eso. A partir de ahí, tenemos 3 libros, además con temáticas muy marcadas y muy diferenciadas. El primer libro, Ciudad de Jade, nos plantea una guerra abierta entre 2 clanes. El clan Montaña, o nos pone las bases entre la pelea entre el clan de la Montaña y el clan clan Sin Cumbre. Y empieza a sentar bases también para los movimientos de pelea por parte de todo de las potencias extranjeras, porque las potencias extranjeras han sido capaces de sintetizar una droga que permite a cualquier persona la utilización de jade. Y entonces tienen unidades especiales, militares y paramilitares, que se encargan, bueno, pues de utilizar, bueno, de usar jade en las guerras. Y hay una guerra en el mundo entre 2 potencias, que son la antigua potencia que había estado ocupando Janlun, o Keikon, y Spenia, que si escucháis el audiolibro, que yo recomiendo, da la impresión de que diga Hispania. Entonces, cuando lo leí en castellano me llevó una decepción porque pensaba que eran Hispania y no son Hispania, sino son Spenia, ¿no? A ver, necesito un platito más. Voy a pelar las gambas. Ok. Venga. Ya decidí, eso, nos presenta el conflicto principalmente desde la ciudad de Keikon. En el segundo libro, que para la supremacia en la ciudad. Segundo libro, que es Jade War. Básicamente la escala del problema crece y pasamos de una guerra abierta en la ciudad a una guerra a nivel mundial, por así decirlo. Básicamente nos presenta los problemas de la guerra en Spenia, de la guerra entre el clan de la Montaña y el clan del Sin Cumbre, ¿no? Y luego, por último, tendríamos Jade Legacy, que básicamente es, aparte del final de la saga, va saltando mientras en los otros libros tenemos una historia continuada a lo largo de a lo mejor 6, 7, quizás un año o 2, en Jade Legacy hay saltos de tiempo de hasta 5 años, creo recordar, ¿no? Entonces, es más una conclusión dándote
Me recuerda un poquito, y antes os he hablado de Ursula K. Le Guin, al primer libro de Terramar, ¿no? Que os hablé que hacía saltos, ¿no? Era como, en una historia de 20 años, te enseña los 4 puntos clave que que acaban con la resolución del conflicto entre ambos clanes, ¿no? Como os debéis imaginar. Y ahora contado todo esto, vamos a esperarnos, voy a contaros un poquito por qué creo que hay que hablar de esto. Primero, porque a mí, ¿cómo llegué yo a Grimborn Saga? Yo llegué a Grimborn Saga porque, bueno, estaba viendo un vídeo de Daniel no sé qué, un booktuber, que también os dejo un enlace por abajo, y hablaba de que uno de los libros que le habían marcado en el 2000 y algo, no me acuerdo cuál fue este, y yo dije, esto tengo que... Y la premisa me llamó, ¿no? Es porque no os lo he mencionado, pero hay una parte importante de Kung Fu aquí. Esto es como ver El Padrino mezclado con una película de Jackie Chan, ¿vale? Quizás no tan marcada la parte del combate, ¿no? Pero sí. Y cogí el primer audiolibro, me flipó, me escuché el segundo, porque ya estaban los dos, esto estamos hablando durante la pandemia, me flipó, y a principios de este año me escuché el audiolibro del tercer libro, me dejó llorando, destrozadísimo. Las últimas 3 horas no pude desengancharme de los cascos, solo os diré que me quedé sin batería en los cascos inalámbricos y me escuché el final del libro sin cascos, ¿no? O sea, en una casa rural donde no tenía luces en el patio, bueno, fue todo un espectáculo, ¿no? Y es maravilloso. Pero bueno, dicho esto, ¿qué tiene el libro, no? Primero, tiene, para mí, una parte muy muy chula, muy muy divertida. Lo que acabáis de ver que he hecho es, por cierto, una vez he pelado las gambas, le he quitado la cabeza, la cola y toda la closca, hago una pequeña incisión por la espalda y lo que hago es quitarles el intestino, porque es que nos mola la coprofagia, pues a mí tampoco. Vale. La coprofagia no mola, sí, como coprofagia, comer mierda, ¿no? Pero bueno, entonces... Eso, vamos a ver si están los huevos ya, que los estoy mirando. Por si alguna vez tenéis que hervir huevos, una fantástica forma de mirar si están es buscar un huevo que no tenga ninguna grieta y hacerlo rodar. Si se pone de pie, no sé si se verá, es que ya está. Porque lo que pasa cuando el huevo no está completamente cocido es que la parte interior del mismo no deja que... como que es líquida, se mueve y no permite, bueno, pues que se levante, pero porque le va moviendo el centro de gravedad. Voy a sacar los huevos, enfriarlos y sigo contándoos cosas mientras los pelo. Ya tenemos los huevos fríos, así que vamos a proceder a pelarlos y luego decidiremos si hay alguno que no nos sirve. Por ejemplo, este tiene pinta de que está rajado y no nos va a servir, porque se abrirá. Dicho eso, he decidido que lo siguiente que vamos a mirar, ¿vale? Ok, los ponemos sobre papel, ¿de acuerdo? Para que se nos sequen, luego los secaremos un poquito más intensamente, con un poquito más de papel absorbente. Una de las particularidades o cosas... Bueno, yo creo que es importante mencionar un poquito los géneros, ¿no?, que nos encontramos. Nos encontramos el género de artes marciales, con combates, bueno, más o menos, pero también nos habla... La trilogía es un thriller empresarial, ¿no?, que yo le llamaría incluso, porque hay una parte importante donde ves ese antecedente de la señora Fondalí como asesora de empresas, ¿no? Porque te habla de las inversiones del clan, cómo hacer a 20 o 30 años, bueno, y eso está, ¿no? Y
Bueno, y es interesante, o sea, un thriller empresarial interesante, ¿no? No es uno de mis géneros predilectos, como thriller me gustan más los thrillers políticos que otros, pero bueno, muy bien hecho y muy bien llevado. ¿Qué más encontramos como temas? Como temas encontramos temas que yo creo que son muy habituales en el mundo en el mundo asiático, porque hay temas que yo vi en Shang-Chi, por ejemplo, donde te hablaba de cuál es mi lugar, ¿no? Mi herencia. Mi familia es esto y yo tengo que continuar con ese legado y si no, he fallado a mi familia y a mis ancestros. Aunque yo no quiera hacerlo, me veo obligado a... Y te lo tratan desde el primer libro, con diferentes puntos con diferentes momentos. Habla también, especialmente por ejemplo en el segundo libro, de las comunidades extranjeras de un país, ¿no? De cómo cuando, en este caso los keikoneses se establecen en España, cómo traslucen y cómo ven o cómo transforman sus costumbres dentro de los límites, ¿no? Por ejemplo, en España están prohibidos los duelos, ¿no? Entonces, cómo ellos, o las luchas de gallos, ¿no? Cómo ellos, viven esto, ¿no? O cómo la comida no acaba de ser, es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Es como si alguna vez habéis visitado o habéis ido a comer una paella en Alemania, o habéis comido, aunque cada vez eso ocurre menos porque hay más gente, hay más restaurantes buenos, como mínimo en Barcelona, por ejemplo, asiáticos, pero durante mucho tiempo la comida china que nosotros asociábamos a un restaurante chino tenía de chino lo mismo que yo, ¿no? Era una versión occidentalizada, en algunos casos fantástica. Para mí el cerdo agridulce del restaurante chino más clásico me parece maravilloso, pero que eso no tiene nada que ver realmente con una de las cocinas más ricas que hay en el mundo, ¿no? Y más interesantes por su variedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pues de eso te habla especialmente en el segundo libro, ¿no? De la familia, del legado, ¿no? Eso evidentemente, pues ¿dónde está? De la tercera. De los parias, de los descastados, ¿no? Porque, bueno, hay una serie de... hay un par o tres de... hay una familia que debido a lo que os he mencionado al principio, ¿no? De que uno de sus miembros no tiene predisposición para ser un green bone, o sea, no siente el jade, pues debido a ello están descastados por su familia, están mal vistos y cómo han de luchar contra ello, ¿no? Después habla... Bueno, para mí es una serie súper emotiva, os he dicho, ¿no? El último libro sabe llevarte a los personajes para que te importen, para que sufras por ellos, para que vivas. Para mí, Cal, Hilo, Jen, Anden, son personajes que se van a quedar en mi memoria, ¿no? Porque están bien escritos, porque tienen unas motivaciones, porque tienen una evolución, ¿no? Y porque te enseñan cosas, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? De tu rol en la familia, ¿no? Pues cómo te habla de cómo nuestra percepción sobre nosotros mismos cambia a lo largo de los años, ¿no? Y cómo pueden haber puntos clave en nuestra vida que nos hagan cambiar lo que queremos, lo que esperamos y lo que vamos a hacer, ¿no? Y a mí todo eso me parece... Bueno, ya os digo, a mí me dejó el culo torcido esta saga. Y nada, ahora si ya un poco más puedo contaros, que no sea meterme realmente a spoilearos, porque os he mencionado un poquito la historia del primer libro, pero ya está, no os puedo hablar mucho más, porque hablaros mucho más sería ya meterme en terreno de spoilers y explicaros
los libros, que tampoco creo que sea el camino, pero lo que sí que... Pero os he mencionado un poquito por encima la trama del primero, ¿no? Porque, claro, evidentemente, si os hablo de las tramas del segundo y del tercero, todos son derivadas, ¿no? Del segundo y del tercer libro. Quizás sí que es importante plantear que el primer libro se siente como una unidad, porque si bien cuando Fonda Lee escribió el libro, ella tenía claro que y tenía más ideas, ¿no? Porque ya salió a la venta como el The Greenbaum Saga, pero cuando escribes un libro de estos, si os escucháis hablar a Sanderson en sus clases de literatura y tal, que alguna vez os he hablado, siempre dicen, ¿no? O sea, aunque tú tengas una idea para una trilogía, tú lo que tienes que hacer es sacar un libro que funcione de manera unitaria. Y si vende, no te preocupes, que ya vendrá el señor quien sea a decirte, hazme más, ¿no? Y entonces, eso se nota. En cambio, mientras que en el segundo y el tercero, si bien el segundo sí que cierra una historia, se nota que está preparando cosas. Y evidentemente prepara cosas desde el capítulo, bueno, desde la primera... Eso sí que os lo puedo decir, pero prácticamente la primera escena y la última escena de la trilogía son la misma. Pero por no decir que son las mismas... Acaba igual que empieza. No en el punto de la historia, pero sí lo que ocurre, ¿no? Y eso, bueno, habla de el círculo, ¿no? De todo lo que hacemos vuelve. Yo creo que sigue formando parte, ¿no? Parece que nada ha cambiado, pero en verdad todo ha cambiado, pero en verdad nada ha cambiado. Y nada. También decir que... yo sí... Bueno, eso os lo dejo para dentro de un rato. Venga, y esto ya lo tenemos. Ya los tenemos... Apretamos un poquito, os he dicho. Perder un poquito de humedad, porque si no van a petar muchísimo. Y ahora nos venimos para acá. Vamos a encender la otra cámara también. Para que veáis en chiquitito ahí lo que estamos haciendo. Como cuando Dar se pone en chiquitito a pintar los muñecos, yo os enseñaré en chiquitito cómo van evolucionando. No sé cómo se ve, cómo se verá lo primero, pero bueno. Aquí. Fantástico. Pues un segundito y seguimos. Bueno, yo creo que ya lo tenemos. Ahora voy a contaros un poquito lo que hacemos. La idea ahora es freír los huevos, ¿vale? Para eso, primero, cuidado, aceite bien caliente. Y vamos a ir metiendo. No os asustéis, hace mucho ruido. Como veis, estoy usando una olla muy alta. ¿Por qué? Porque así me aseguro que cuando explote, porque esto va a explotar, ¿de acuerdo? Porque si veis aquí el burbujeo, esto lleva mucha agua, entonces el agua y el aceite pues se llevan un poquito mal y quiere salir. Ahora los dejaremos que cojan color, y esto es lo que hace el huevo de tigre, porque lo que va a hacer, no os voy a engañar, pasaremos de esta... Aquí donde tenemos la cámara, ok, aquí, esta textura lisa y perfecta, y se nos va a ir como arrugando, ¿no? Y por eso se llaman huevos de tigre. No vamos a engañar a nadie. Ok, ¿veis? Aquí un poquito ya, yo les dejaré un poquito más, pero no mucho más. Y ya está. Esta es la parte que hay que tener un poquito más de control. ¿Por qué? Pues porque no deja de ser aceite caliente, no deja de estar reventando. Y ya tienen color. Los quitamos siempre cuando trabajéis con aceite, que no esté nada mojado ni húmedo, porque es cuando nos salta y cuando explota. ¿De acuerdo? ¿Veis? El que os he dicho que estaba rajado, lo pondremos al final porque yo creo que va a explotar, y así veis lo que tenéis que evitar. Entonces, si alguien se tiene que equivocar, ya me equivoco yo. Y ya está, no tiene más. Esto. Y a parar.
Luego lo saltearemos todo juntico y ya veremos, ya lo tendremos hecho y pasaremos a unas conclusiones finales. Muy importante cuando freís, no solamente esto, cualquier cosa, no me hagáis como me hacen a mí en casa, que me fríen con un dedito de aceite, ¿vale? Porque la gracia de la fritura es la cocción por inmersión dentro de la grasa, ¿no? Que estén cubiertos hasta arriba. Porque si no vais a tener que estar moviéndolos, dándolos la vuelta. Yo aquí los muevo sobre todo para que no se nos peguen, ¿vale? Porque si se pega, por suerte no se ha pegado nada. Ok, la hemos liado gorda, pero... Ok. Y ahora, ¿veis? El huevo roto. Los huevos fritos. Que así te los podrías comer, ¿eh? Un poquito de sal y mojaditos en algo. No, mira, pues parece que no... que la raja no era suficiente para que reventase. Eso está bien. No me atrevo a freírlo mucho más. Apartamos esto. Apartamos el aceite siempre con cuidado. Y vamos con la olla grande. Siempre cuando cocinéis, intentad, antes de ponerle aceite, lo que hace es enfriar la sartén y tarda más en enfriar si lleva y en calentar aceite, la sartén o lo que sea con el aceite. Primero calentar la sartén o paella o lo que queráis utilizar. Luego le pondremos el aceite y a partir de ahí vamos a ir agregándole cosas. ¿No? Y ahora nos toca esperar un poquito. Ya está bastante caliente. Aceite. Dejamos que el aceite se nos caliente. Cogemos una cucharita. Lo primero, esto no os lo he dicho, le voy a poner un poquito de una pasta de ajo y guindilla. Esto es, simplemente podríais coger un poco de guindilla y un ajo machacado y ponérselo. Esto nos da sabor y picante, ¿no? Y perfume. Lo primero que haremos será cocer esto de aquí. Ahora que ya tenemos esto más o menos empezado a tostar, agregaremos las verduras decididas. Si os animáis a ponerle variado, yo teniendo en cuenta lo que son, voy a poner primero el ajo tierno y la judía verde, y cuando cojan un poquito de color agregaré el resto. Si podéis hacerlo, que vaya a fuego bien fuerte siempre, porque lo que buscamos aquí es que se nos tueste muy rápido, que nos haga una capa que nos dé luego sabor, pero que nos mantenga bastante integridad, ¿no? Y lo que nos acabará realmente en el fondo de cocer todo es el caldo, el líquido que le pondremos luego. Muy importante, cuando cocinéis no hace falta que estéis moviendo todo el rato las cosas, solo hay que moverlas para que el calor se reparta, pero si estáis todo el rato moviendo, enfriáis la comida, entonces no se tarda más en cocerse, ¿de acuerdo? Eso es importante a tener en cuenta. Porque eso es una de las primeras cosas que te dicen en una cocina. Hoy porque solo estoy haciendo esto, ¿no? Pero cuando trabajas en una cocina, mientras yo estuviera con esto al fuego, tengo que moverlo cada 5 minutos, yo podría estar aquí cortando, haciendo otra cosa, ¿no? Un poquito la misma idea que cuando estábamos sirviendo los huevos y estábamos cortando verduras, ¿no? Es la misma base. Ahora
que sobre todo la judía ya empieza a estar más maleable. Aprovecharemos y tiraremos los espárragos. Y repetiremos lo mismo, dejaremos que cojan un poquito, que se ablanden un poquito con el calor. Esto pensad también que como elaboración es una elaboración pensada para un wok, ¿no? Los woks por forma y por la forma en que les llega el fuego calientan mucho más por todos lados, ¿no? Entonces por eso quedan las verduras súper crujientes, con muy poquito líquido, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la forma como que le da una llama desde abajo calienta todo el borde. Yo aquí, esto está caliente pero soportable, mientras que si tocase el fondo vería las estrellas, ¿no? Pues eso es un poquito el planteamiento de por qué no nos quedará exactamente igual. Lo que pasa es que, bueno, tener una inducción de wok, ya me lo miré cuando cambié la cocina, y igual que ponerme una parrilla aquí y no me daba, ni con un Patreon, ni que tuviéramos un Patreon de verdad de los buenos, aún no nos daba para ello. Unos shiitakes. Tampoco la idea es que lo dejéis hecho como un sofrito, porque en un sofrito te queda muy blando todo. Unos brotes de bambú que tenía por casa, es una lata de estas de conservas que tenía por casa desde hace mucho tiempo y tenía que encontrar el momento idóneo para gastarlos porque me gustan mucho y hoy ha sido el día. Que se conozcan un poquito los sabores. Agregaremos los huevos. Ok. Daremos unas vueltecitas. Y agregaremos un poquito de caldo. Yo le pongo caldo de pescado hoy porque le voy a poner unas gambas, pero por ejemplo, si cuando veáis, si os molestáis en ver el vídeo que os he comentado al principio, aquí ellos en la cocina china le pone un poquito de vino chino para cocinar, le pone azúcar, porque en la comida asiática va azúcar todo, le pone, ¿qué más le pone? Le pone glutamato monosódico. Yo todo esto hoy me lo salto, ¿de acuerdo? Ya también hay que decir que yo lo que le pongo es un caldo. Ahora dejaremos que este arranque, lo que sí que vamos a ponerle será un toquecito bonito de soja, que nos dará un color y un sabor fantástico. Azúcar, mira, sí que lo voy a poner un poquito para contrarrestar el sabor de la soja. Un poquito, que me gusta cómo queda la soja y el azúcar. Pero nada. Como veis no pongo sal porque le hemos puesto soja, lo probaremos luego. Dejaremos hervir un par de minutitos, que se conozcan todos los sabores. Si podéis ponerle o agregarle el caldo caliente, también mejor. Yo es que si me pongo más trastos por aquí no se me ve todo. Ahora que los sabores ya se conocen un poquito, lo que hacemos es, aquí hay maicena, harina de maíz, un poquito de agua fría y agregaremos para que todo nos coja un poquito de textura. Ahora aquí unas gambitas. Y nada, mientras esperemos que esto acabe, lo voy a contar un poquito. Al final, me gustaría que os quedaseis con, aparte de con una receta para preparar unos huevos de manera diferente, con que Green Bon Saga es una
fantástica serie que te va a tener pegado al libro todo el rato, porque, lo he dicho, es un thriller, thriller de empresarial de acción, es muy importante, no es... bordea la literatura fantástica, yo no tengo claro que sea... porque si, no os voy a engañar, si en vez de que llamarle al jade, llamarle cocaína, y tal, y lo que fueran consumidores de cocaína, que les da, o de lo que fuera, ¿no? De una droga, en vez de una parte mística, magia, tal, etcétera, etcétera, no sería fantasía urbana. De hecho, yo creo que es muy muy ligera la parte de fantasía urbana. De hecho, si tenéis a alguien que no le guste especialmente la fantasía, creo que es una serie de libros que le podrían funcionar. Una de las ventajas de hacer estos vídeos es que ya tengo la cena hecha. Eso no os lo habíais imaginado, ¿eh? Ahora sí que bajamos un poquito el fuego para que el final sea fuego un poquito más lento. Y eso, ¿es fantasía? Sí. ¿Es fantasía urbana? También, pero es lo justo, yo creo, para que la puedas considerar fantasía, pero no es la vía, el camino, ¿no? El hecho de que ellos tengan poderes, o la utilización de poderes extrasensoriales y en combate, no es la principal baza del libro. Para mí la principal baza del libro es pues esa parte de thriller, de thriller empresarial, las dinámicas entre los personajes, más que la acción, ¿no? Por ejemplo, cuando me leí El nacimiento de un héroe, al final lo relevante acababa siendo 4 escenas de Wushu, ¿no? Y a mí el libro no me gustó. Yo puedo entender que Los héroes del cóndor o algo así sea una mega, súper importante porque fue la primera novela Wushu, pero que solamente que la parte más, ese libro, para mí lo único que me pareciera era una sucesión de escenas de combate, pues bueno, no es lo mío. Mientras que aquí tienes algo más, ¿no? Y el desarrollo de todos los personajes está muy bien, hay evolución, tiene giros que no te esperas, ¿no? Y creo que Fondalí es una escritora a seguir. También os digo que, vale, me ha hecho una precuela, a ver cuánto estira el moco, ¿de acuerdo? Me apetece mucho saber más cosas de ese mundo, pero no quiero ver más historias de estos personajes, ¿no? O sea, para mí es un poquito como cuando os hablé de Abercrombie, ¿no? O sea, que en la tercera saga de Abercrombie, ¿de acuerdo? Con la saga que está escribiendo ahora Abercrombie con los hijos de los protagonistas de la primera saga, Fondalí lo mete en su tercer libro. Consecuentemente, vale, me ha hecho una precuela que ocurre 2 años antes, pero para mí los personajes, yo no quiero volver a leer sobre ellos. Yo quiero saltar a 50 años adelante, donde me narrará pues la situación actual de Shanlun, de Keikon, del clan Montaña, del clan Sin Cumbre, o de nuevos clanes que aparezcan, o de Spenia, o de lo que sea. O los Barukan, son todo... O al contrario, hazme una precuela, pero vete a 150... al principio de lo que tú me has narrado, o incluso más atrás, ¿no? Yo creo que al principio no os lo he mencionado, pero hay una parte que yo creo que se parece, o que posiblemente tenga... No soy un experto en historia, para eso ya sabéis, tenemos a Arkeo y a Ayatollah del Rock, que son los historiadores, un historiador y un futuro historiador, que saben más, ¿no? Pero yo creo que ahí se mezcla la guerra del opio, Corea, bueno, las peleas entre Corea del Norte y Corea del Sur, de separación, no sé si decirte Vietnam, ¿no?
Hay una parte de todo eso, ¿no? Guerra de guerrillas, porque sí que hay 1 o 2 capítulos, ¿no? Donde te hable de eso. Coño, méteme ahí méteme una nueva trilogía. De cómo fue la separación de Keikon. De todo, nárrame toda la... Fantástico. Además, que escribiendo como escribe esta mujer, encantada. Otra cosa a mencionar, el audiolibro, maravilloso. Maravilloso, si podéis encontrarlo o si os lo compráis. Maravilloso, maravilloso. El trabajo actoral que hace el... No me preguntéis cómo se llama el señor que lee el libro. En inglés, no hablo en castellano, porque en castellano no me lo he leído. Es una jodida maravilla, porque transmite, ¿no? Es lo que os digo, ¿no? A mí el último día me tuvo 3 horas, me faltaban 3 horas para acabar el libro, me tuvo 3 horas enganchado, sufriendo porque si me quedaba sin batería, porque me quedaba un 5% de batería en el móvil, ¿no? Y eso y llorando, lloré 40 minutos seguidos en un momento, estuve 40 minutos llorando mientras escuchaba el libro, de la emoción, ¿no? Y eso, yo soy consciente de que aunque es una parte importante del trabajo del escritor, porque si la escritora, en este caso escritora, si la escritora no escribe con fuerza, con potencia, para que me importe lo que hagan o la vida de esta gente, no me importarán el desarrollo final. Lo que sí que es cierto es que el escucharlo, el ponerle una voz, da otra fuerza, yo creo que da otra fuerza, ¿no? No es lo mismo escuchar un libro que leerlo, son medios diferentes, no voy a entrar a discutir cuál es mejor, a mí me gustan ambos, creo que hay puntos para ambos, y es más, la traducción, no solo la traducción, Insólita Editorial se meó en la cara de Orbit, creo que es quien publicó originalmente el libro, porque la portada que hizo Orbit, o las portadas de los libros, son horribles, y ahora me vais a negar. Hoy no tengo el libro porque se lo dejé a mi madre y se lo está leyendo mi madre, entonces no puedo enseñaros aquí, pero os pego la imagen de la portada. Esta imagen a los Reservoir Dogs, de entrada, te explica mucho más sobre el libro que el emblema este que hay aquí, fantástico, tal cual. Transmite muchísimo más la portada. La traducción es muy correcta, yo no he echado nada... Bueno, alguna cosita de nombres, ¿no? Porque creo que sí que hay alguna traducción de un nombre, pero no traducen otras cosas que no acabo de entender, ¿no? Pero bueno, males menores. Pero está muy bien. Lo único que les diría es que se den prisa, porque yo quiero leerlos. Ya, o sea, sí, ya me los he leído, pero es un libro que tengo reciente, pero lo quiero volver a leer. Bah, es que, en serio, si leedlo, buscadlo, leedlo, yo creo que disfrutaréis muchísimo, y con esto... Aprovechando la edición del vídeo de Chef, me he metido para explicaros realmente yo y Grumpy lo que realmente son los huevos de tigre. De lo que os ha explicado, os creéis la mitad. Los huevos de tigre no tienen nada que ver con comida. Bueno, sí, supongo que también se pueden comer. Por delante o por detrás, depende de la postura. Los huevos de tigre es una operación quirúrgica que se realiza cuando tienes cierta edad, normalmente en varones, que es cuando lo que viene en la zona testicular cuelga mucho, ¿vale? El escroto cae. A ver, por ejemplo, cae. Entonces, viene el cirujano y él estudia la caída, si es mucha, es poca. Y entonces, lo que hace es un pespunte aquí en el perineo, o si hay mucha piel, saca un excedente y hace que queden más recogiditos. Y así evitas los problemas de sentarte y pisarte uno, de moverte y que se te agarre con el calzoncillo, para los que llevan. Y básicamente eso es los huevos de tigre. Corren rumores que también se llaman de otra manera, que se llama lifting testicular. Escrotal. Ah, escrotal. Gracias. Se supone que lo estoy haciendo sin que tú lo sepas. Sí, claro, porque no voy a editar yo el puto vídeo. Pero yo lo he hecho... Da igual. Tu mente... Lifting escrotal, ¿no? ¿Has dicho? Lifting escrotal. O sea, que no busquéis huevos de tigre porque os saldrán huevos de tigre. Y no la comida que ha hecho Chef, sino unos huevos de tigre. ¿Vale? Pues eso, nada más. Quería, porque os está llevando a la confusión, Chef no
no es transparente, no dice la verdad y os da una receta que no tiene nada que ver con la realidad de lo que realmente son los huevos de tigre. Así que ya sabéis, gracias por seguirnos, gracias por estar aquí, poned un like, poned un subscribe, poned un follower en the Patreons, Grumpies, tal, y sobre todo, pedid hora. Si ya tenéis de 45 para arriba... Te explicaba lo que hizo un conocido mío. A ver, va, espera. No se van a creer que me he metido, ¿no? O sea, No, no se lo van a creer. Estábamos... no, pero ¿sales Estábamos... No sé si sabes, espérate. Estábamos... A partir de ahora lo voy a hacer contigo, ¿vale? Estábamos volviendo. ¿Quieres jugar a esto? No quiero jugar. No. Si No quieres, quiero yo jugar. jugamos. Estaba volviendo de Madrid con un compañero. Es que no falla. Vas a hablar, hablaste de los huevos de tigre. Y hablamos No de la o sea, receta de los huevos te de vas- tigre. Te vas a una Entonces, discoteca. él no sabía que eran Un los momento, huevos de un tigre. momento. Para. La operación de lifting escrotal. Entonces, a continuación, Pero esto lo sabes por mí. Ahora no te vengas de enterado. Después- No, con el hijo de mi jefe. Después de hablarlo con él, lo siguiente fue apuntar a un amigo suyo a pedir información para que le llamaran. Con su autorización. Sí, claro, sí, claro. Para, o sea, poner Con la sus autorización datos- del amigo. No, ¿qué coño con la autorización del amigo? Rollo, formulario de contacto, ¿vale? Para los... ¿Cuánto cuesta? No, creo que vimos un anuncio buscando que era 1.500 o 1.500 o 2.500 Ah, como unas berzas, ¿no? Estaban al lado. Son 1.000 la por berza, operación. 2.000. Los huevos son más pequeñitos, pues menos. No, está bien. No sé. ¿Quieres jugar a esto, hacernos bromas así? No. Porque a lo mejor sales con un No. ano blanco. No, Blanqueamiento porque- anal. porque- a ver, Señor Axel. a ver, solo te señor, llaman. señor Chef Grumpy. Solo te llaman. No, o sea, no le cogió hora para la operación. ¿Os he hablado del blanqueamiento anal? Sí, varias veces. Hala, venga, di adiós. Adiós. Pero a ver, la cosa no era así. La cosa era parecer que yo me metía dentro del vídeo. A ver, ¿qué credibilidad? O sea, ¿tú te crees que son tontos? No, es porque yo no... A ver. tontos no... A ver, ¿Tú te nos crees que siguen, son tontos? Nos siguen. ¿Tú crees que son tontos? Para continuar, yo lo que quería hacer, la magia del internet, Sí, esto claro. es mentoso Sí, luces sí, que sí. ciegan. Sí, claro. Todos son claro. testículos recogidos. Sí. Y para hacer un reel de Instagram no lo hacen 60 veces. El que nos ha hecho un lifting escrotal, el que nos ha hecho un huevo de tigre es Ignatius. Ignatius, voy a hacerlo como él, va enseñando un huevo cuando se agacha. Es un grande Ignatius. Si ves esto, te entrevistamos cuando quieras.